tenerlos bien identificados para nunca votar por ellos y hacerle sentir a la gente que por ese tipo de bestias nunca se debe votar. Ni siquiera nosotros que somos evangélicos, ni siquiera nuestros amigos del mundo. Habría que ponerlos en una lista negra a todos y publicar el nombre de los parlamentarios de este país que aprueban esas leyes animalescas que tanto nos molestan. Y no hay que tener miedo. Somos ciudadanos de una nación libre y por eso justamente la prédica de la palabra de Dios, cuando entra en esos terrenos que son terrenos mundanos y humanos, es cuando el mensaje de Cristo produce ese efecto urticante y molesto que solamente la palabra de Dios tiene. Me gusta la iglesia callejera, me gusta la iglesia de campos abiertos como esta. Me gustaría que las iglesias crecieran tanto que no hubiera ningún lugar donde contenerlas. Me gustan los campos abiertos, los lugares que no pueden contener a la gente en otros espacios pequeños, en lugares amplios, como comenzó la iglesia de Cristo, que nunca tuvo templos, que nunca tuvo lugares donde guardar de alguna manera a la ovejería del reino, sino el campo de Cristo es abierto, es de una dimensión extraordinaria, no tiene perímetros, es un campo abierto, sin fronteras y sin ningún tipo de circundante murallas que puedan de alguna manera decir esto es lo mío. Cuando uno levanta esos límites, lo que se llama los perímetros, el templo es un perímetro, le está diciendo a otro esto es mi territorio y tú no tenés por qué venir a meterte acá. Y entonces todo lo que está dentro de ese territorio es mío. Sin embargo, en la visión de Cristo no existe el territorio. No hay demarcaciones, no hay limitaciones. La visión de Cristo es una visión de apertura. Por eso nunca tuvo templo. Y nunca le dijo a nadie que edificara templo. Esas cuestiones son nuestras. Son ideas que con el paso del tiempo los seres humanos, en este deseo de cosificar y de limitar para marcar justamente su territorio protegido y para explotarlo también. Entonces la gente inventa las cosas que inventa, pero este tipo de mitines, este tipo de reuniones protestatarios es lo que me encanta, esto es lo mío. Por eso cuando la iglesia sale a la calle a ejercer una voz pública como esta, y a decir las cosas claramente por su nombre, es cuando el Evangelio adquiere su verdadera dimensión de poder, de protesta, de impacto en la gente. Al diablo le gustaría que las iglesias evangélicas como nosotros estuviéramos siempre encerrados adentro de los templos. Porque cuando tú estás adentro de un templo, estás adentro de una jaula. Te protege, pero también es una prisión. Por una parte es protección, pero también es prisión. La iglesia es libre, la iglesia tiene que tener estos ejercicios de pensamiento liberales hacia afuera, sin ningún tipo de restricción. Aparte, esto es la plaza de la ciudad de Lota, una plaza donde de repente hay bailes, tenemos una feria artesanal acá, tenemos de repente a los muchachos de esta ciudad que vienen a esta plaza para tener un tiempo de esparcimiento. En este mismo anfiteatro que estoy, se han presentado músicos con distintas expresiones musicales de este país. Sinceramente, este lugar es un lugar mundano, esta cuestión no es una iglesia. Y eso me gusta, porque es un lugar libre y es un lugar neutro, donde la iglesia evangélica, haciendo uso de las facultades ciudadanas que la Constitución de este país le otorga, estamos aquí justamente habiendo solicitado el permiso a la autoridad de esta ciudad para presentar un mensaje como el que la gente está escuchando. Me gusta ver estas pancartas que tienen textos bíblicos, que habla acerca del pensamiento cristiano con respecto a los principales problemas valóricos que enfrenta esta nación. Me gusta cuando la iglesia sale a la calle. Siempre le digo a la gente que nunca debemos ser este tipo de agentes encubiertos del reino de los cielos. Me gusta la gente evangélica que se manifiesta por su religión, la gente que manifiesta su opción por Cristo. Me gusta la gente evangélica que tiene la capacidad de ser evangélico en el trabajo, en el vecindario,
en el centro de padres donde tiene sus hijos. Me gusta ese tipo de gente evangélica que da a conocer su pensamiento cristiano y que no tiene ningún deseo de ocultar la forma de pensar que tiene la palabra de Dios y el pueblo del Señor. Me gusta la gente que es carta abierta y leída por todos los hombres, como dice el apóstol Pablo. Una de las tendencias en este momento de mucha gente nuestra es vivir en el anonimato, en esa cuestión encubierta, que denota indudablemente cierta intención de camuflaje y por lo tanto de pasar desapercibido. La iglesia de Cristo no está para ser incógnita. La iglesia de Cristo es luz del mundo. La iglesia de Cristo es sal de la tierra. Cuando tú le pones sal a la comida, se nota. Y cuando está salada la comida, tenés que echarle más agua porque no se puede comer de salada. Así es la iglesia, se tiene que notar que somos la sal, que somos una cuestión insoportable en la medida que se exceda ese nivel permisivo que tiene la sociedad. La iglesia evangélica es sal, así dice el texto bíblico. Y es lo que yo siempre digo, mucha sal en el salero. Nosotros somos para estar en el puchero, en la cazuela, necesitamos estar en el agua, necesitamos salar esta cosa que es la sociedad. No podemos permanecer adentro de una botella, de un tiesto. La iglesia tiene que meterse en medio del mundo, penetrarlo, influirlo, transformarlo por el poder del Evangelio. Somos luz. Eso significa que en medio de las tinieblas que la gente vive, la iglesia tiene que brillar. Mientras más oscura es la noche, la potencia de la luz es mucho más tremenda, extraordinaria. Hasta un fósforo, una pequeña vela encendida en la noche profunda, se divisa a 12.000 metros de distancia, porque una pequeña luz en medio de la oscuridad que vive el mundo es un aporte y una influencia extraordinaria en medio de la historia de estos pueblos. Por eso es que la iglesia que tiene el conocimiento de la palabra debe salir justamente como hoy lo hacemos y como se ha hecho en distintas ocasiones con todo el movimiento que ustedes han tenido de protesta en esta zona y en otras partes de este país. Hay que salir a la calle, hay que hacerle sentir al país que no está tomando el camino adecuado en sus decisiones particulares y permanentes, que realmente, por muy inteligentes que sean los legisladores, o la gente del Poder Judicial, o la misma presidenta o el gobierno de este país, por muy inteligentes que sean, o creyéndose inteligentes, las leyes, las determinaciones, los decretos que se mandan, tienen que ser de acuerdo a lo que es la lógica de la vida, de la palabra del Señor. Este es un tiempo, la sociedad del divorcio y del aborto, es una sociedad de criminales. El año pasado este país ha tenido 200.000 abortos, año 2014, y los otros años anteriores también una cifra parecida. Una nación abortista, una nación de criminales, una nación de asesinos, donde nadie tiene ninguna palabra de protesta en contra de un crimen horrendo. Este país protege más a los perros vagos porque se manifiestan los animalistas y de alguna manera protegen más al perro vago que al hijo. Y la legislación de un país como este te va dando pautas que te parecen aberrantes, porque la legislación de este país te puede castigar por matar a un perro, a tu mascota, pero te deja libre si matas a tu hijo, porque eso es lo que se está legislando. Tenemos un país con los valores absolutamente invertidos, de alguna manera profundamente alterados. Esta es la sociedad del divorcio y del aborto. Este país, mi país, esta nación en la que he nacido y a la que le he dado mi vida, indudablemente es un país que está transitando por caminos que no son los caminos correctos. Por eso la iglesia está aquí. 200.000 abortos el año pasado, 200.000 niños que no vieron la luz de este sol, ni conocieron los colores de nuestra bandera, 200.000 chilenos que fueron asesinados en la peor
y en la más desigual de todas las batallas que puede haber sobre la tierra, donde una pequeña víctima no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir en medio del desastre de una guerra genética que hace pedazos la historia y la vida de los pueblos. Este país nuestro es un país que necesita ser llamado a juicio. Recién en la entrevista de la radio Austro y de toda la cadena de emisoras que está en este momento conectada, los muchachos a cargo de la transmisión me preguntaban si los sucesos climatológicos que están en este momento sacudiendo el norte de Chile, me comentan recientemente que la ciudad de Copiapó y toda esa área está siendo destruida con un vendaval extraordinario que no se había visto en 50 años. Y de repente me consultan, ¿usted cree que esas situaciones son castigos de Dios por causa de los pecados de este país? Yo le digo, si le hubieran preguntado a Javier Soto, seguramente él hubiera dicho que sí, porque ese muchacho interpreta que ese tipo de castigo, igual que el incendio de Valparaíso, es una especie de castigo de Dios por las maldades de este país. Lo que yo les digo es que si Dios quisiera castigar a esta nación de la manera como este país necesita ser castigado, estaríamos todos reventados, este país estaría hecho pedazos, estaría patas arriba, hubiera muerto más de 500.000 personas en este país. Y aquí no ha muerto ni el loro, por lo tanto no es un castigo divino, es una cuestión circunstancial completa y absolutamente casual. Porque el castigo que merece este país por todos sus crímenes horrendos es mucho más terrible que 1000 huracanes o que 1000 tsunamis. El otro problema que tiene esta nación, que siempre es una nación de mojigatos, de tipos que sacan las cosas con la pata del gato, las castañas, como dice mi amigo de campo. Gente que viven de apariencia, mucho camuflaje, antifaces. Todo el mundo esconde algo debajo del poncho. Toda la gente tiene algo encubierto, todo el mundo posa de santo siendo pecador. Los tipos se hacen las moscas muertas, son una sociedad canallesca. Por eso es que de tiempo en tiempo explosan escándalos como los que de pronto afectan el alma y la moral de un país como este. El caso de repente de la situación de los empresarios de Penta, que todo el mundo conoce. Una cantidad impresionante de tipos que tienen mucho dinero y que con toda su forma de mover entre economía y política, transacciones que son oscuras, defraudando al fisco, robando millones. Ese tipo de gente queda impune y aunque los metan presos no creemos que van a estar mucho rato presos, porque esos tipos tienen bufetes de abogados que cada minuto de esos tipos vale $1.000.000 de pesos. No van a quedar presos, como de repente pasó con el caso de la Polar. A la tienda Johnson este país le perdonó 21.000 millones de pesos de impuestos que esas sabandijas debían al Estado. Se los perdonó para que otro empresario que tiene también un holding poderoso en esta nación comprara la tienda Johnson y no tuviera que irse a quiebra y romper todo lo que habían construido con un fraude impresionante a esta nación. La gente de la Polar, una cantidad inmensa del caso el caso del Ministerio de Obras Públicas en tiempos pasados. La misma situación que hoy tiene el hijo de la presidenta de este país en una compra completamente tránsfuga de un terreno que revende más caro, teniendo información privilegiada de manera anticipada, indudablemente. Esas cuestiones golpean muy duro a un país, porque la gente, como ustedes, como yo, que somos ciudadanos, gente que vivimos del trabajo, que somos gente pobre, que vivimos de nuestro sueldo, que vivimos de una pensión miserable, gente como nosotros que hemos conocido el hambre, la desnudez y la miseria, nos molesta, nos impacta profundamente que hayan sabandijas en este país que de manera absolutamente indecorosa, conociendo los resquicios de la ley, se apropien de millones de dólares sin estar un solo día preso en la cárcel, como se lo merece. Esta es la voz del Evangelio.
Esta es la voz de la palabra, esta es la voz del Señor, que de repente se manda discursos furibundos. Habría que leer el libro de Amós. Me gusta el libro de Santiago, capítulo 5, que deberíamos predicarlo en las calles. Porque la gente rica del mundo se abusa. No es rico el tipo que tiene una casa, 2 autos, o que tiene 2, 3 casas. Te hablo de los millonarios que manejan el destino de este mundo. Y hay un montón de gente que tiene mucho dinero en esta nación. Los tipos son insensibles, con sueldos miserables, que viven realmente de una manera fastuosa, y a la gente que les está dando su vida y sus riñones no le arreglan los salarios pudiéndolo hacer. Esa injusticia es la que surge del verbo sagrado y divino de la palabra del Eterno, y se presenta en medio del mundo como una protesta profética en contra de aquellos a quienes Dios algún día juzgará en su presencia y delante de su tribunal por las miserias terribles que han de venir. El Evangelio de Cristo debe ser predicado en el mundo, y particularmente en este país. En otros países fuera de este hay ratas peores que las ratas que hay aquí. Por lo tanto, trato de centralizar el mensaje en esta nación, porque después de todo este país es salvable. Esta nación no es una nación perdida, no es una nación corrupta en el grado extremo a nivel de México, de Colombia, países corruptos como Venezuela, como Paraguay, situaciones corruptas como las que se ven en Brasil o en Argentina. Esas cuestiones no se dan aquí en esta nación. Pero justamente por eso, para detener ese cáncer de miserables que producen tanto escándalo en esta nación, es cuando la ley debería castigar de manera más severa a la gente que transgrede la ley de una república como esta, para que todas las otras sabandijas tomen miedo de lo que la ley puede hacer. Pero ustedes saben que aquí, como en muchas partes, cuando la gente tiene dinero se vuelven intocables. O como dicen por ahí, es demasiado grande para que caiga. Lo han dicho los periodistas, lo he escuchado en entrevistas especializadas, que sinceramente nadie tiene expectativas aquí que se aplique justicia. Así como en el campo económico y como en el campo político, hay injusticia, cuestiones que realmente nos preocupan y nos impactan. Así también en los temas valóricos, esta cuestión es preocupante. Aparte de los abortos en esta nación, las estadísticas te hablan claramente de la cantidad impresionante de gente, hermano. Gente joven, que es uno de los segmentos que tienen un mayor índice de aborto. Tienen una iniciación sexual a una edad tan temprana que te impresiona. Yo soy un loco viejo. No sabéis las cosas que he visto en esta perra vida y los caminos que he recorrido en este perro mundo. De tal manera que no me debería impresionar ni una cosa a estas alturas de la vida. Sin embargo, no puedo dejar de sorprenderme y dolorosamente sorprendido decirle a la gente en esas prédicas públicas que generalmente tengo. Lo que me sorprende es la iniciación de la sexualidad de la gente joven. Estaba leyendo hace unos años atrás, la edad promedio de iniciación de la sexualidad de los chilenos era a los 14 años. Ahora se están dando espacios donde esa edad de iniciación sexual comienza más abajo, entre los 13 y los 12 años de edad. Entonces, con ese tipo de índices, vos te podés dar cuenta que estos jovencitos, estos adolescentes, estos tipos que todavía son casi niños, viven en un desborde de sexualidad impresionante, y en ese segmento de la adolescencia los embarazos no deseados son los más abundantes, sobre el 50% de todo el resto de la población. Eso significa que vivimos en un mundo, como alguien lo llama ahí cómicamente, una sociedad promiscua. Esa sociedad donde los tipos viven tan apretados que de repente se producen escándalos impresionantes a nivel de familia, donde a veces la iniciación de la sexualidad de las mujeres y de los hombres se produce en una edad cercana entre los 12 y 13 años, dentro del mismo seno familiar. No es una cuestión foránea,
Hay una cuestión escandalosa, una cuestión relacionada con el incesto, con la pedofilia. Este país es un país de pedófilos, una cantidad impresionante de desgraciados, absolutamente degenerados. A esos tipos habría que matarlos a todos. Atentan contra sus propios hijos, contra los niños. Por eso es que de manera absolutamente certera, lo he escuchado de especialistas, de gente que sabe mucho, que te dicen que la homosexualidad y la pedofilia van de la mano. Por eso poner a un niño cerca de un homosexual, aunque diga que no, el tipo tiene tremendas posibilidades de violar a un niño cuando tiene la ocasión y la posibilidad de hacerlo, porque los homosexuales son pedófilos. Yo escuchaba entrevistas, por ejemplo, de Tarcisio Bertone, en su momento canciller del Vaticano, que vino a Chile justamente a causa de los escándalos de los curas pedófilos en esta nación y de los curas homosexuales. Y él lo dijo, conociendo mucho lo que es la cuestión interna de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, donde hay una gran cantidad de curas degenerados y monjas lesbianas. Tarcisio Bertone, canciller del Vaticano, lo dijo aquí en este país. Los homosexuales y los pedófilos van de la mano. Y lo dijo con toda propiedad, porque él conoce el tema. Los homosexuales son pedófilos. Cuando dijo eso, la gente de la prensa y los homosexuales de este país, trolos, retos, maricones de todo tipo, se levantaron en una protesta tan terrible contra Tarcisio Bertone, que el tipo tuvo que irse arrancando al Vaticano. Otro que declaró lo mismo, absolutamente lo mismo, se lo escuché en una entrevista, fue el primer ministro ruso Vladimir Putin, en una entrevista sobre sexualidad de los militares rusos. El tipo es absolutamente contrario a permitir homosexuales en las tropas rusas. Y estaba hablando de eso y dijo lo mismo que Tarcisio Bertone, que en el conocimiento que él tiene, en todo lo que significa su conocimiento a través de la experiencia que él ha recibido del comportamiento de las Fuerzas Armadas rusas, lo que conoce de su país, son dos opiniones, una de Oriente y la otra de Occidente. Ha dicho de Oriente, Occidente, Oriente, Putin, de Occidente, Tarcisio Bertone. El primer ministro ruso dijo que los homosexuales también son pedófilos, de acuerdo a la experiencia que él ha tenido con las Fuerzas Armadas de su nación. Esta cuestión es así. De tal manera que este país nuestro, teniendo gente muy joven metida en estas situaciones escandalosas de una sexualidad donde los tipos todavía no abandonan ni siquiera la infancia y los tipos ya tienen kilometraje marcado en su carrete sexual. Y lo que es más terrible, de repente en los colegios, en las escuelas nuestras, a los 12 años todavía están en la escuela primaria y recién con la posibilidad de saltar a la escuela superior, a la escuela intermedia, el liceo. La gente joven, cuando descubre que hay una muchacha virgen de 12, 13, 14 años, son sus propios compañeros las que la escrachan, las que se mofan de ella, porque vivimos en una sociedad corrupta. Yo he escuchado testimonios de gente de iglesia evangélica que me ha contado ese tipo de experiencia con sus hijas, donde la gente, los adolescentes que asisten a nuestras escuelas, de pronto entran en un bullying, como dicen acá, hipócritamente los de nuestro país, en contra de la gente joven que no tiene experiencias de sexualidad y se ríen de ellos como si fueran una manada de imbéciles. Entonces, ¿qué te demuestra eso? Que esa iniciación sexual temprana en esta nación es lo que hace que también contribuya a una cantidad enorme de abortos en este país, donde la gente realmente no tiene ningún tipo de vergüenza. Vos veis de repente programas como eso de mamá a los 15. ¿Qué te está diciendo eso en el país? Y de repente uno ve como las muchachas jovencitas van con un coche, con una guagua lógicamente adentro del coche, a clase con el uniforme y arrastrando un coche de guagua. ¿Qué significa eso? Que es tan alta la tasa de muchachas embarazadas en los colegios de este país que el gobierno ha tenido que tomar una determinación clara, tener un recurso destinado
a ayudar a esas jóvenes madres que por alguna razón están teniendo ahí sus hijos. Vivimos en una sociedad escandalosa. Por eso el tema del aborto no es simplemente el hecho de que hay un embarazo indeseado. El problema parte de otra parte, porque las mujeres no se embarazan tomándose una gaseosa. Vos no quedáis embarazada tomándote un agua mineral. Entonces, cuando las mujeres viven ese proceso de la preñez, empiezan los problemas y entonces se enfrentan ante la disyuntiva de abortar o tener el crío. Pero la génesis de ese embarazo no deseado está en una cuestión que hay que decírsela a la gente. Este país es un país de califas, de locos que tienen las hormonas exacerbadas a niveles extremos. Un país de tipos corruptos y degenerados desde la juventud, que no tienen capacidad de manejar su comportamiento sexual. Esa es la razón. Un país de adúlteros, de fornicarios. Un país lleno de putas y maricones. Eso es Chile. ¡Tonto estúpido! ¡Tonto estúpido! Y después todo el mundo llega haciéndose la mosca muerta delante de Dios y delante de la gente de iglesia, contándole: me pasó esto, tengo este problema, cómo Dios me puede ayudar. Mira, yo acostumbrado a estos enfrentamientos brutales con la gente y aprovechando que este es un lugar público, se lo digo a este país de cara a la nación: ustedes son una tropa de degenerados. Y después la gente procura arrepentirse, cambiar de vida, las lágrimas, porque después de todo una situación de aborto de una mujer no es el pecado de una mujer, sino que también el pecado y la transgresión de un hombre, de un tipo irresponsable, generalmente un muchacho joven, que ni siquiera le salen los bigotes y ya tiene una guagua. ¿Cómo podéis concebir vos que un país viva con esa mentalidad? O sea, la gente no tiene una actitud de arrepentimiento, ni son capaces de tomar de manera cuerda las tremendas responsabilidades que implica ser padre. Pero el problema está en esa visión prostibularia que tiene la gente de la vida, todos contra todos, una sociedad de degenerados. Esto es un puterío, es un quilombo, es un burdel. Y por eso es que están los resultados que están. Esa es la razón. A lo mejor debería decirlo de manera brutal: este es un país de locos calientes y de mujeres que tienen tendencia a la prostitución. Por eso este país es lo que es. Y todos los locos después haciéndose las moscas muertas, pidiendo perdón, tratando de explicar lo inexplicable. Por eso el Evangelio tiene que atacar el problema de raíz. Los tipos viven lejos de Dios, hacen las tonteras que hacen porque le hemos predicado a esta sociedad de imbéciles hasta cansarnos y hasta quedarnos sin amígdala. Que hay que arrepentirse y convertirse, que eso es lo que Dios busca y eso es lo que Dios exige. Pero los tipos se hacen todos los locos. Después vienen con el problema en la mano después de 9 meses. Y los otros que son abortistas, que justamente para salvar la reputación de la familia o de su propia existencia, los tipos recurren al aborto. Este país, muchachos, en algún momento Dios le va a dar paliza en serio. Hay una iniciación sexual demasiado temprana y por eso gran parte de los problemas de aborto nace justamente en ese segmento que va de los 12 a los 18 años de edad, donde la gente de manera irresponsable tiene un comportamiento sexual completamente desviado, lejos de la palabra de Dios y lejos de la lógica, porque no es lógico que una muchachita de 14 años tenga una guagua a los 15, no es lógico, porque hay otros procesos, hay otras etapas, porque la muchachada está liberal, porque los tipos van de carrete, porque los locos van a la discoteca, porque los locos van a los pubs, porque a la gente le gusta amanecerse, porque a los tipos les gusta el baile, porque a los locos les gusta perrear. Y después del perreo salen perros chicos.
Y tontos como yo nos hemos pasado la vida anunciando el Evangelio, diciéndole a la gente en esta misma ciudad de Lota que vengan a Cristo, que conozcan el Evangelio, que sus vidas cambien, que sus vidas tienen que ser de alguna manera moderadas por la conducta del Evangelio. Por eso, cada vez que tengo la oportunidad de enfrentamientos brutales como este, hago lo que hago y le digo a la gente lo que ustedes están escuchando. Este país necesita ser confrontado con una palabra de verdad, muchachos. Y necesita ser llevado a un análisis profundo de las cosas que está viviendo. Iniciación demasiado temprana. Las estadísticas te dicen eso. Que el 80% de los chilenos antes de los 19 años de edad ya tienen actividad sexual fuera del matrimonio. Son estadísticas publicadas en Chile por instituciones especializadas. Ustedes pueden ver la consulta en internet o en las bibliotecas virtuales. No estoy exagerando. Dicen que entre los 19 y los 23 años hay un 95%, esas son las declaraciones exactas, de personas en este país que ya tienen iniciación sexual. O sea, que vos te das cuenta que después de los 23 años en este país, si queréis encontrar una mujer virgen, tenéis que comprarle una de yeso a los curas que están allá al frente, porque no hay otras vírgenes en esta nación. El problema, porque la gente no valora la virginidad, porque a nadie le interesa la pureza del alma, porque la virginidad en este país vale un carajo. Los tipos son absolutamente irreverentes. La mayoría de los locos que logran casarse han tenido un avance, un anticipo, han tenido una previa, como dicen los que son buenos aquí para la farándula y la fiesta. Y la mayoría, muy difícil que lleguen en un estado de virginidad al matrimonio. Esa cuestión es punto menos que imposible en este país. Entonces el Evangelio tiene que atacar fuerte. Estos son los verdaderos cánceres que tiene este país. Por eso este es un país de drogadictos, igual que la sexualidad, una iniciación temprana con temas que tienen que ver con el mundo de las drogas. Gente, jóvenes, tipos que tienen una edad básica, a veces de 10 años y a veces menos, están en este mundo de las drogas heroicas. Recientemente han muerto 2, 3 jóvenes en la ciudad de Santiago con una mezcla entre morfina y otro tipo de alucinógeno, incluido el opio y la heroína. ¿Vos te imagináis lo difícil que debe ser encontrar ese tipo de droga? Porque esa cuestión no es como agarrar una aspirina, pero los tipos se las ingenian para agarrarla. Cabros jóvenes de menos de 17 años que se mataron por una sobredosis. Vivimos en un país donde la droga ha hecho estragos en la gente joven, haciéndole pedazos del cerebro. Las pocas neuronas que estos pobres idiotas tienen activas, se las termina haciendo pedazos la marihuana, la pasta base o cualquier otra droga de bajo precio. Y eso ha venido, entre otras causas, porque el Estado no ha sabido encarar ni atender los problemas de esta nación. No solamente este gobierno, sino que el gobierno pasado y los gobiernos pasados también no tuvieron planes, no tuvieron estrategia, no tuvieron la capacidad de atacar el problema del consumo de drogas, atacando directamente la internación de drogas en este país. Yo cuando paso por las aduanas, salgo mucho fuera de Chile, los tipos de las aduanas me revisan todo, viejo, me hacen sacar hasta la ropa esas sabandijas del saco. Y vos te preguntáis, ¿cómo diablos puede pasar un cargamento tan grande de cocaína, de droga, de esa famosa marihuana prensada paraguaya, que justamente pasa por el Paso de los Libertadores a la altura de Santiago de Chile? Si a mí me revisan hasta el escándalo. Y estos otros pasan 500 kilos de droga y nadie se da cuenta. Entonces tú te das cuenta de una cuestión que la Iglesia Evangélica debería decirlo con mucha propiedad. Aquí con toda certeza hay una vista gorda en las aduanas y hay una vista gorda en las autoridades policiales. Algo no está funcionando bien. De tiempo en tiempo las policías sufren una racia. Lo he visto en Iquique, en Arica, en Santiago y en otros lugares donde de pronto hay una depuración
de policías, donde de repente la autoridad, cansada de tener una situación donde el consumo de droga y el tráfico de droga parece amparado por las policías, de pronto descabezan todas las policías. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno, la autoridad. Eso es lo que tiene que hacer la gente que maneja las leyes. Conseguir gente limpia, policías honestos, no tipos corruptos. Frecuentemente analizar el estamento policíaco de todas las policías que tiene esta nación y hacer que asuntos internos vigile, determine, investigue y censure a la gente corrupta que está en lugares que se supone no podría haber corrupción. Eso es lo que esta nación debe sentir y ese es el mensaje que la Iglesia evangélica debe exigir. Pero ponerle ese cascabel al gato, sobre todo a los muchachos de la policía, es para que los locos te revienten a palos. Ningún predicador lo hace. Yo tampoco, yo no tengo ninguna intención de ponerle ese cascabel al gato. Pero te digo que las cuestiones son bravas. Cuando la iglesia comienza a predicar un evangelio donde el concepto de verdad y justicia se entremezclan y la espada la empezáis a meter profunda en la sociedad, es cuando estos locos te van a odiar. Pero es ahí donde está el valor del evangelio, donde la presencia moral del evangelio se hace pesada, se hace notar en medio de una sociedad corrupta como esta. Por eso el problema de la drogadicción también no solamente pasa porque la droga se consigue fácilmente. Así como cuando necesitáis una bebida gaseosa no tenéis que correr más de 100 metros para encontrarla. Así también en este aspecto, en esta ocasión y en esta situación, de pronto vos te das cuenta que para conseguir droga en las poblaciones de Chile no hay que caminar más de 100 metros. Entonces vivimos en una sociedad que tiene un alto nivel de corrupción. Y uno de los grandes problemas que han habido es que las madres de estos chicos, como en las generaciones pasadas, ha pasado lo mismo. Cuando las mujeres abandonan la casa, cuando las madres dejan a sus hijos en manos de los sistemas educacionales del gobierno, vienen los resultados que tú estás viendo. Cuando las mujeres educan a sus hijos y se dan el tiempo de cultivarlos, de darles ejemplo, cuando las mujeres permanecen en la casa y edifican la familia, los resultados son completa y absolutamente diferentes. Pero esta sociedad es lo que es. Le han metido en la cabeza a las madres de este país que hay que ganar más plata porque las cuentas aumentan, porque el sueldo del marido